Hola, ¿qué tal? Amigos de Reporte Knicks, sean todos ustedes bienvenidos a este análisis post partido de la victoria de los Knickerbockers 125-109 sobre el equipo del Miami Heat, uno de los rivales más importantes de esta escuadra neoyorquina. Sabemos perfectamente toda la historia que existe entre estas dos escuadras, principalmente durante la década de los 90, aquellas series consecutivas en playoffs, donde 4 años seguidos se enfrentaron, 3 victorias para los Knicks, 1 victoria para el equipo de Miami. Después las cosas cambiaron, se ha renovado básicamente esta rivalidad. En aquel entonces sabemos los jugadores importantes que cada uno de esos equipos tenía, Patrick Ewing en contra de Alonzo Mourning y muchos más, pero por supuesto ahora poco a poco en los últimos años ha ido cambiando. Ahora es Jimmy Butler, uno de los principales, digamos, rivales que son cara de este equipo de la escuadra de Miami, mientras que los Knicks renovados desde el año pasado con la llegada de Jalen Brunson. Sin embargo, la realidad es que estos dos equipos son dos que una vez que están sobre la duela frente a frente, siempre le quieren ganar al otro. Y fue un partido bastante interesante, se veía un duelo complicado para los Knicks, se veía que no iba a ser fácil, precisamente por el tema de la rivalidad y porque también esta escuadra de Miami es un equipo que venía dolido por 5 derrotas de manera consecutiva, una de ellas aplastante en contra de los Celtics de Boston, y entonces tratarían ellos de retomar un poco el camino de la victoria, teniendo a sus jugadores principales como Butler y Adebayo, y también a Tyler Herro, un jugador que no estuvo en ese primer partido en el cual los Knicks esta misma temporada le ganaron a la escuadra de Miami. Entonces había muchas cosas interesantes de las cuales podían hacer el partido todavía más complicado para los Knicks. Una de las ventajas es que el equipo neoyorquino tenía de regreso a Isaiah Hartenstein, y eso siempre va a ser una gran noticia. Se perdió 2 partidos, los últimos 2 partidos por esa lesión en el talón de Aquiles. Afortunadamente no fue tan grave, pudo regresar. Hoy se le vio más o menos bien, quizá no en su mejor ritmo, poco a poco irá retomando esa situación. Sin embargo, el partido, insisto, pintaba para ser complicado. Afortunadamente los Knicks pudieron sacarlo bastante bien, a pesar de haber tenido un primer cuarto con muchísimas dudas, principalmente en los primeros minutos. La verdad es que no lo hicieron nada bien, parecía que el partido se les podía ir de las manos, estaban jugando mucho mejor la escuadra de Miami, y vamos a ver qué es lo que o más bien íbamos a ver qué era lo que iba a suceder, si es que ellos podían regresar o no de esa situación. Afortunadamente lo hicieron y terminaron quedándose con una extraordinaria victoria. Vamos a revisar rápidamente qué fue lo que pasó en el partido, a la vez que estoy aquí revisando también en las notificaciones que van llegando por parte del equipo de los Knicks, qué es lo que va a pasar con Julius Randle, porque para todos aquellos que no hayan podido ver el partido, hubo un momento ya en tiempo básicamente perdido, garbage time, donde ya quizá no era necesario que jugara, donde se terminó lesionando, y hay que ver qué tan grave puede ser esa lesión. Platicaré de eso en un momento más. Pero bueno, les comentaba, Isaiah Hartenstein estaba de regreso, pero los Knicks comenzaron mal ese partido, porque parecía un equipo sin ritmo, comparado por supuesto con lo que habíamos visto en victorias anteriores esta misma semana en contra de los Nets y también en contra del equipo de los Nuggets. Ahí los Knicks parecía que no tenían ritmo, parecía que tenían muchas dudas, incluso se veían hasta quizá un poco nerviosos en el inicio del partido, y eso los terminó poniendo un poco contra la pared. Apenas 2 de 8 en tiros de campo, una pérdida de balón, y eso permitió que la escuadra de Miami se fuera al frente tomando una ventaja de 9 puntos en los primeros minutos de ese periodo. Desafortunadamente eso se extendió todavía más, las cosas no mejoraron, los Knicks llegaron en un punto a tener un porcentaje de efectividad muy bajo, apenas 3 de 15 en tiros de campo, y eso permitió que la ventaja se extendiera hasta 10 puntos en algún momento de ese primer periodo para el equipo del Heat. Afortunadamente lograron recomponer justo también en ese cierre del primer periodo, en el cual terminaron con 7 de 9 y 3 triples. Eso les permitió, por supuesto, venir de atrás, cerrar un poco el partido. Estaban abajo solamente por 3 puntos después de los primeros 12 minutos, y uno de los factores importantes que permitió
que este regreso de la escuadra neoyorquina fue la aportación de la banca, que específicamente en el juego de hoy lo hizo de manera extraordinaria. Voy a platicar un poquito más adelante sobre eso, pero hasta ese momento llevaban 11 puntos contra 5 de la banca del equipo de Miami. Josh Hart, que tuvo un extraordinario partido, fueron 5 puntos, Miles McBride 3 y Precious Achiuwa tenía 2 puntos. Pero los Knicks, afortunadamente, insisto, habían tenido un muy buen cierre de periodo, lo cual hacía esperar que el segundo cuarto mantuvieran ese mismo ritmo para tratar de tomar el control de este partido. Afortunadamente los Knicks lo hicieron de esa manera, arrancaron con una racha de 9 puntos contra 0, tomaron su primera ventaja en todo el partido y a partir de ese momento se mantuvo el juego muy parejo. Hubo 7 cambios de ventaja, 3 empates. Parecía que cada uno de los equipos respondía a las canastas del rival. Se sentía un poco la tensión justamente en ese momento, porque ninguno de los dos equipos, a pesar de que estaban ejecutando bien, ninguno de los equipos podía o quería arriesgarse un poco de más para no cortar ese ritmo y dejar que llegara una racha del equipo rival y se les fuera al frente. Afortunadamente, sí sucedió eso y quien lo aprovechó fueron los neoyorquinos, porque entraron en una racha de 10 puntos contra 0 en los últimos minutos del periodo. Así cerraron ese segundo cuarto, con racha de 10 puntos a 0, 2 triples de Donte DiVincenzo, y gracias a eso se fueron al frente al medio tiempo, justamente por esas mismas 10 unidades. De tal manera que parecía ahí que el partido ya se estaba, inclinando al equipo neoyorquino, que habían tenido un mal arranque de encuentro, pero que las cosas se estaban poniendo en su lugar, tomando en cuenta justo lo que ya les mencionaba, que llegaban con mucho mejor momento que el equipo del Heat. Y vamos a revisar ahora los números de lo que sucedió en la primera mitad, porque fueron claves. Primero, la comparación de lo que hicieron ambos equipos en tiros de campo en el primer periodo y en el segundo. Los Knicks en el primer periodo apenas un 42% de efectividad, y eso que tomemos en cuenta que tuvieron un muy buen cierre que les permitió recortar la desventaja. Pero en el segundo periodo fueron 57% de efectividad y 5 triples también en ese segundo periodo. Eso afortunadamente fue lo que les ayudó a construir poco a poco una ventaja que no sería definitiva, pero que sí les regresaba un poco el momento y hacía olvidar ese mal arranque que habían tenido. Mientras que el equipo del Heat había arrancado con un 50% de efectividad en el primer periodo y en el segundo cuarto cayó hasta un 29%, apenas 6 de 21 intentos. Entonces hay un poco de la historia del por qué los Knicks empezaron a tomar el control del partido. Dominaron también los rebotes. Los Knicks tenían 32 en contra de solo 23 del equipo de Miami. Y lo que les decía, continuó la buena actuación de la banca. Llevaban 20 puntos al medio tiempo. Josh Hart 8, McBride 5, Achiuwa 4 y Miles McBride, Quentin Grimes 3 puntos. Un factor que podemos decir que fue clave también en la situación de lo que ocurrió en la primera mitad y en específico durante el primer periodo, porque fue cuando más se destacó ese asunto, fueron los puntos en rompimiento rápido por parte de la escuadra de Miami. Al medio tiempo, esa estadística la estaban ganando 18 puntos a 0. 0 puntos en rompimiento para los Knicks, 18 para el equipo del Heat. Ese fue uno de los factores que hizo que este partido estuviera por algunos momentos del lado de la escuadra de Miami, porque si tomamos en cuenta que fueron 10 puntos de ventaja de los Knicks al medio tiempo, pero 18 puntos del Heat fueron en rompimientos rápidos, digamos que no quitemos los 18 puntos, pero ¿qué pasa si los reducimos a la mitad? Los Knicks estarían al frente por lo menos por 19 puntos al medio tiempo. Entonces ese fue un factor importante que afortunadamente hacia el final del partido lo compusieron bastante bien los Knicks, pero era uno de los motivos por los cuales esta escuadra del Heat se mantuvo más o menos ahí en la pelea. ¿Qué más podemos decir de ese medio tiempo? Bueno, Jalen Brunson llevaba 14 puntos, Anunoby llevaba 9, Randle y Donte DiVincenzo y Josh Hart, como ya les mencionaba de Hart, llevaba 8,
Y un aspecto también que fue clave es que hasta ese momento del partido los Knicks solo tenían 3 pérdidas de balón. Y eso era muy importante porque sabemos que es un equipo que tiene tendencia a entregar muchos balones. Y en un partido como este, ante un rival tan complicado, que siempre te quiere ganar, que es duro, incluso el juego también podemos hablar de eso, que fue bastante físico y que los árbitros en determinados momentos dejaron jugar y no marcaron ciertas faltas. Eso está bien, no hay ningún problema, pero en un partido como este, entonces las pérdidas de balón pueden ser un factor. Y afortunadamente, al medio tiempo, los Knicks solamente tenían 3. Venía entonces un tercer periodo que iba a ser muy probablemente clave para definirlo. Recordemos que en el encuentro ante los Nuggets, básicamente lo definieron los Knicks en ese tercer periodo, entonces iba a ser importante ver si podían replicar un poco de esa energía para este partido. Desafortunadamente las cosas no salieron tan bien como se estaban esperando, fue un tercer periodo muy complicado, quizá no tanto como el primer periodo donde se veía que los Knicks no tenían o podían no tener reacción a lo que estaba sucediendo en el partido, pero sí fue un tercer periodo que no le salieron las cosas bien. Para empezar, arrancaron 0 de 4 en tiros de campo. Afortunadamente después de eso vinieron 4 series de manera consecutiva en las que pudieron conseguir puntos, la última de ellas con un triple de Jalen Brunson y recuperaron una ventaja que fue de 13 puntos. Hasta ahí las cosas parecía que iban bien, pero vino la reacción, una de las primeras reacciones por parte del equipo del Heat, que se enracharon, consiguieron una racha de 10 puntos a 0, se acercaron a 3. Esa fue la primera. Afortunadamente hubo respuesta prácticamente inmediata de los neoyorquinos, que consiguieron también ellos su propia racha, en este caso de 12 a 2, recuperaron la ventaja por 13, con menos de 4 minutos por jugar en el partido. Hasta ahí, todo iba más o menos bien para los Knicks, porque se habían recuperado de ese momento importante que había tenido la escuadra del Heat. Sin embargo, el cierre de ese periodo fue verdaderamente pésimo. No pudo ser peor para la escuadra neoyorquina, que terminó con solamente 1 de 5 en tiros de campo, una pérdida de balón, y le permitieron entonces al Heat entrar en una racha de 17 puntos contra 7. Estaba el partido empatado en los últimos segundos. Afortunadamente, en la última jugada, Jalen Brunson hace su movimiento hacia el lado derecho por fuera del tiro de 3, jala la marca, deja solo a Julius Randle, que ejecuta el triple y lo consigue. Y con eso los Knicks se fueron al frente afortunadamente por 3 puntos, porque estuvieron entonces a punto de acabar el tercer periodo empatados, y eso hubiera sido entonces una racha de 17 puntos contra 4 y le hubiera devuelto el momento anímico al equipo de Miami. Afortunadamente vino esa jugada que de cierta forma emparejó el momento. Sí, no fue un buen cierre para los de la Gran Manzana. Sin embargo, que haya llegado esa canasta en el último momento para todavía recuperar la ventaja e irse al frente después de los 3 primeros periodos, me parece que fue algo positivo y que ayudó a los Knicks a tomar el control en el último periodo y ahí sí ya asegurar el encuentro. ¿Por qué? Porque en ese último cuarto los Knicks arrancaron con racha de 13 puntos contra 3 y recuperaron otra vez la ventaja de 13 puntos gracias a varias jugadas, pero en especial series consecutivas en donde Jalen Brunson primero desde el lado izquierdo hace una colada, se planta, flotadora, consigue 2 puntos y en la siguiente toma el balón y consigue un triple. Esos 5 puntos de manera consecutiva fueron claves en esa racha de los Knicks para más o menos ir tomando el control del partido. Ahí se mantuvo algunas canastas por parte del Heat, que esas eran bien respondidas también por los Knicks, pero llegó un momento importante. Y no importante para el partido, no importante para el marcador, sino importante para lo que puede ser el resto de la temporada para los Knicks, porque ojo, venía una jugada en la cual Julius Randle intenta la colada por el centro, se eleva, le comete falta Jaime Jaques, pero al momento de ir hacia la duela, Julius Randle extiende su brazo derecho para tratar de amortiguar la caída y tiene un movimiento extraño que termina haciéndolo que se quede sobre la duela doliéndose. Se levantó después de unos segundos, tenía que ir a la línea, se levantó después de unos segundos, fue hacia la banca,
pero iba muy mal, porque iba encorvado, agachado, se iba tocando. Al parecer es el pecho lo que le estaba doliendo. No se sabe todavía si es en efecto el pecho, si va a ser el hombro o alguna parte del brazo, pero creo que más bien está entre el hombro derecho y el pecho, el lado derecho del pecho, donde se lastimó Julius Randle. Ya no regresó al partido, ni siquiera llegó a la banca, lo detuvieron a la mitad de la duela, le preguntaron si se sentía bien y de inmediato se dio la media vuelta y se fue hacia los vestidores. Pero nunca, en ningún momento, se volvió a parar, digamos, derecho. Todo el tiempo iba encorvado y tocándose o tratándose de su pecho o el hombro, esa zona en específico. Todavía les decía que estaba revisando las notificaciones que llegaban para ver si había alguna información adicional. Todavía no se sabe absolutamente nada. Por supuesto que hay preocupación, porque si en determinado momento Julius Randle no puede estar de vuelta, entonces los Knicks van a ver afectada su producción ofensiva. Porque yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Sí, Julius Randle tiene muchos errores, puede mejorar en muchas cosas, a veces termina perjudicando a la escuadra neoyorquina. Sin embargo, una cosa que sí tiene es que es un encestador nato. Eso sí, no se lo podemos negar a Julius Randle. Y una vez que entra en ritmo, puede conseguir muchísimos puntos. Y otro aspecto en lo cual también ayuda bastante es en los rebotes. Entonces, ojo con esa situación. Hay preocupación. Los Knicks llegaron por primera vez en la temporada a 6 victorias de manera consecutiva. Le ganaron solamente en esta semana a rivales importantes, rivales claves, digamos, básicamente por la rivalidad como tal, contra los Nets el martes y hoy en contra de este equipo del Heat. Le ganaron al mejor equipo, o mejor dicho, al campeón de la NBA en este momento y básicamente los humillaron. Sin embargo, a pesar de conseguir esos triunfos, llegar a 6 victorias de manera consecutiva, hay mucha preocupación por lo que pueda suceder con Julius Randle. Seguramente será hasta mañana cuando vengan más estudios y nos puedan decir qué fue lo que sucedió, exactamente en dónde es la lesión y qué tan grave puede llegar a ser, y por lo tanto también cuánto tiempo podría estar fuera de las duelas Julius Randle. Lamentable, porque en realidad llegó un punto en donde los Knicks ya estaban dominando tanto el partido. Julius Randle estaba en la banca. Yo en algún momento pensé que ya no iba a regresar al partido y de pronto lo vi de vuelta, todavía bajó un rebote, hizo varias cosas, y en específico ese intento de colada para tratar de conseguir los puntos, pero los Knicks estaban en control del partido. Me parece que, yo sé, faltaban muchos minutos, pero definitivamente el partido ya estaba inclinado hacia los Knicks, y esa es de las cosas que a veces nos hace pensar si las decisiones que se toman son las adecuadas. Creo yo que él ya no debió regresar y otros titulares ya debieron haber salido desde ese momento, porque los puedes arriesgar a esa situación. Incluso más adelante hubo una jugada en donde le cometen una falta a Jalen Brunson, también la falta fue dura, y estás arriesgando también a tu mejor jugador a que algo suceda. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Hoy la preocupación máxima es ver qué va a pasar con Julius Randle, porque si él no está, la realidad es que los Knicks en este momento no tienen a un jugador encestador que pueda ayudar a Jalen Brunson. Quedaría básicamente Brunson solo, porque ahí los ajustes sería seguramente el tiempo que esté fuera Julius Randle. El que tomaría su lugar muy probablemente sería Josh Hart, que hoy es un jugador de banca, pero sabemos que Hart tiene muchas cosas muy buenas, sin embargo no es un encestador. Y puedes buscar en la banca cualquier otro jugador y ninguno de ellos te va a aportar lo que te aporta ofensivamente Julius Randle. Sí, Hart te puede aportar en la defensiva y los rebotes, lo hemos visto en los últimos partidos, pero podría ser una baja importante que termine cambiando completamente el futuro de esta temporada para la escuadra de la Gran Manzana. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas cosas van a pasar en estos días, porque es revisar qué va a pasar con él, ver qué tan sano realmente está Isaiah Hartenstein.
También la situación de Mitchell Robinson, cuándo podrá estar de vuelta. Se viene la fecha límite de cambios en menos de 2 semanas. Vamos a ver si los Knicks en efecto sí hacen ese movimiento que todos estamos esperando para fortalecer al equipo de cara al cierre de la temporada y por supuesto para los playoffs. Pero van a ser días importantes para los Knicks. Y lo más importante justo en este momento es saber qué tan grave es esta situación de lo que pasó con Julius Randle, porque hay otro aspecto que es importante mencionarles. Dentro de todas las cosas, insisto, que yo he destacado en varias ocasiones que no hace bien Julius Randle, una cosa que sí podemos destacarle es el hecho de que es un jugador que nunca quiere perderse minutos de partido. Puede estar lastimado, pero si está en condiciones para ir a la duela, para jugar, entonces va a jugar. A él no le gusta perderse minutos, no importa el partido que sea. Y haberlo visto salir de esa manera, nos habla de que esto pudiera llegar a ser una situación preocupante. Esperemos que no, porque insisto, cambiaría completamente el panorama del resto de la temporada para el equipo de la Gran Manzana. Revisando ya los últimos números de lo que sucedió en el partido, otro extraordinario encuentro de Jalen Brunson, 32 puntos, 12 de esos en el último periodo. OG Anunoby y Julius Randle terminaron con 12 puntos y lo que yo les mencionaba de la aportación de la banca, terminaron con 40 puntos. Es la mayor cantidad de puntos de la banca desde el canje por parte de los Knicks con los Raptors, para cerrar el año. Fue de hecho el 30 de diciembre, pero que digamos que ya lo vimos reflejado sobre la duela con OG Anunoby el 1 de enero. La máxima cantidad de puntos desde ese día. Entonces, eso ayudó bastante también a definir este partido. Josh Hart terminó con 14 puntos. Lo que les mencionaba que sí nos puede dar similar Josh Hart a lo que da Julius Randle son los rebotes. En este encuentro fueron 9 rebotes y eso que vino desde la banca. Ese es un aspecto importante. También tuvo 5 asistencias. Quentin Grimes, 12 puntos. Miles McBride, 9 puntos. Y Precious Achiuwa tuvo 10 rebotes. Así es que hoy la banca destacó. En momentos importantes mantuvo al equipo. Y de esta manera los Knicks entonces consiguen su 6ª victoria de manera consecutiva. Y ya, híjole, es que no hay una forma diferente de cerrar este en vivo. Hay preocupación por lo que va a pasar con Julius Randle. Y ya veremos entonces qué es lo que sucede, porque sí, el momento de los Knicks en general es muy bueno. En el mes de enero no hay mejor equipo en toda la NBA. Son 12 victorias, solamente 2 derrotas. Y después de todo eso, sucede esta situación. Es complicado. Pero por supuesto les estaré informando todo lo que suceda alrededor de esta lesión de Julius Randle. Esperemos que solo haya sido un dolor importante y que pueda estar de regreso pronto. Uno de los aspectos también que puede ayudar es el hecho de que también se acerca ya la pausa por el Juego de Estrellas. Quizá sería bueno, si la lesión no es tan grave, no arriesgarlo quizá en las próximas 2 semanas antes de aquí al Juego de Estrellas, dejarlo descansar, que se recupere y que pueda regresar ya posteriormente. Y en una de esas podría regresar, si es que las cosas van bien también, junto con Mitchell Robinson. Pero bueno, son cosas que ya por supuesto les estaré platicando. Por el momento entonces, muy buena victoria de los Knicks, 125-109 en contra de este rival que fueron el Heat de Miami. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado como siempre en este reporte post partido. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre día a día con lo más importante de la escuadra neoyorquina. Soy Oscar Pérez y los espero la próxima semana con más análisis de lo que ocurre con los partidos de los New York Knicks. Gracias y hasta luego.